Hay futbolistas que dividen aguas, que despiertan pasiones y odios con la misma intensidad. Y Emiliano Dibu Martínez es uno de ellos. Dueño de una personalidad tan arrolladora como sus atajadas, el arquero argentino no solo se ha ganado un lugar entre los mejores del mundo, sino también entre los más polémicos. Sus gestos, sus palabras, su forma de vivir cada partido han generado reacciones de todo tipo. Y esta vez fue Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia, quien lanzó una crítica feroz. ¿Está Dibu cruzando límites o simplemente jugando con el alma? ¿Es un provocador sin frenos o un competidor nato que se expresa sin filtros? En este episodio vamos a meternos de lleno en este debate que no solo habla de fútbol, sino también de personalidad, identidad y pasiones. Abrite un mate, ponete cómodo, que este viaje promete. Aquí empieza De Zurda. Emiliano Dibu Martínez es un arquero que genera reacciones, y no me refiero solo a sus atajadas, que son espectaculares, ojo, sino a todo lo que lo rodea, su personalidad, sus gestos, su manera de vivir cada partido. Para algunos es un crack, para otros un provocador serial. Y como siempre, cuando alguien polariza tanto, tarde o temprano alguien va a saltar a decir basta. Esta vez fue Emmanuel Petit, histórico campeón del mundo con Francia en el 98, no se guardó nada. Disparó con munición pesada en un podcast francés y dejó temblando a más de uno. Petit lo dijo sin vueltas. Ese tipo necesita ir a psicoterapia, ver a un psiquiatra. Sí, así tal cual. No es habitual escuchar a un exfutbolista usar ese tono con un colega actual. Menos aún cuando hablamos de un arquero que para muchos fue el mejor del último mundial. Se pasó Petit con sus declaraciones, es una posibilidad, pero también es cierto que Dibu ha cruzado ciertas líneas en su comportamiento, al menos desde la óptica europea. Para algunos son solo bromas o gestos de folclore, para otros son ataques de mal gusto. El caso es que el arquero argentino no se esconde, le gusta el papel de villano, o al menos lo asume. Usa la burla como parte de su arsenal psicológico. Lo vimos en las tandas de penales, lo vimos con sus celebraciones, lo vimos en Qatar y lo seguimos viendo en Europa. Justamente, hace poco volvió a encender la polémica. Fue en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos de Champions. Dibu llegó con una gorra que tenía un parche con los títulos que ganó con Argentina. ¿Fue una provocación o solo orgullo por su país? Y claro, en Francia eso cayó pésimo. Lo leyeron como una especie de recordatorio cruel. Miren lo que les hicimos en la final del Mundial. Esa final todavía duele allá. Y la figura de Dibu con sus penales atajados y sus gestos es la personificación de ese dolor. Ahí es donde entra la crítica de Petit, que no se quedó solo en lo anecdótico. Fue más profundo. Habló de límites, de salud mental, de control emocional. En el fondo, lo que plantea es, ¿vale todo en el fútbol moderno? ¿Hasta dónde puede llegar un jugador? Es interesante porque Petit también reconoce el talento de Martínez, lo califica como un muy buen portero y aclara que no necesita exagerar tanto para rendir. Entonces, la crítica no va a su capacidad, sino al personaje que construyó, ese que genera tanto rechazo. Y esa es la clave del debate. ¿El personaje de Dibu le suma o le resta? En lo futbolístico parece funcionarle. Se agranda en los momentos de presión, usa el ruido externo como combustible, pero fuera del campo, la imagen que proyecta es cada vez más polémica. También hay que considerar el contexto cultural. En Argentina, ese tipo de actitudes muchas veces se celebran. Se entiende como tener sangre, jugar con picardía, no achicarse nunca. Pero en Europa, especialmente en Francia, se percibe como una falta de respeto. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Petit por pedir más compostura y límites? ¿O Dibu por jugar con el alma sin filtrar nada? Tal vez ambos tengan una parte de verdad, porque esto no es blanco o negro. El fútbol, como la vida, se juega en grises. Lo curioso es que por ahora Martínez no ha respondido directamente, y probablemente no lo haga. Porque si algo ha demostrado hasta ahora es que no está dispuesto a cambiar su estilo por lo que digan los demás, ni aunque se lo diga un campeón del mundo, y esa postura también tiene su mérito.
porque no es fácil mantenerse auténtico en un ambiente tan expuesto como el fútbol de élite. Muchos se moldean para encajar. Dibu no, él dobla la apuesta. A veces le sale bien, a veces no tanto. Lo que sí está claro es que genera conversación, y eso para un arquero no es poca cosa. En un puesto donde muchas veces se pasa desapercibido, Martínez ha logrado convertirse en protagonista, con sus atajadas, pero también con su actitud. Además, no olvidemos que detrás de ese personaje hay una historia de lucha. Dibu no la tuvo fácil. Se fue muy joven a Inglaterra sin saber el idioma, lejos de su familia. Se bancó años de banco, de sesiones, de no ser tenido en cuenta, y hoy está en la cima. Entonces, no es lógico que se haya construido una coraza emocional. Su forma de expresarse puede parecer excesiva, pero quizás es su manera de protegerse, de demostrar que ya nadie lo va a pasar por arriba, que ahora le toca a él marcar el ritmo. Claro, eso no significa que esté exento de crítica, nadie lo está. Y cuando tus gestos generan tanta atención, hay que saber bancarse lo que venga. Dibu juega con fuego y a veces se quema, pero también sabe apagar incendios bajo los 3 palos. Y si hablamos de números, hay que decirlo, está teniendo una temporada excelente con el Aston Villa. Es uno de los pilares del equipo, clave en los partidos importantes. Ataja penales, salva goles imposibles, rinde, y eso silencia muchas bocas. Entonces, vale la pena seguir cuestionando su personalidad si en la cancha cumple. Esa es otra de las preguntas de este debate, porque en el deporte de alto nivel muchas veces se tolera lo que sea, siempre y cuando ganes. Pero, ¿eso es sano? Petit, con su crítica, parece decir que no todo vale, que ganar no justifica ciertos gestos, ciertas actitudes. Es una mirada válida, aunque quizás demasiado rígida para los tiempos que corren. El fútbol actual está lleno de personalidades fuertes, y eso no es casualidad. Las redes sociales, la exposición mediática, el rol del deportista como figura pública, todo eso ha cambiado el juego. Hoy, un arquero no solo tapa goles, también construye un relato, y el de Dibu, nos guste o no, es uno de los más potentes. Por eso su figura incomoda tanto, porque no se queda callado, porque provoca, porque rompe moldes, y cuando alguien rompe moldes, inevitablemente genera rechazo en ciertos sectores, pero también admiración en muchos otros. Dibu divide, y eso a veces vale más que gustar. En definitiva, el fútbol necesita personajes. No todos pueden ser diplomáticos, políticamente correctos. Algunos necesitan ser el caos dentro del orden. Dibu es eso, no se disculpa por ser quien es, y en esa autenticidad radica su magnetismo. ¿Lo cambiará todo esto? Difícil. Martínez ya demostró que no se achica ante las críticas. Al contrario, las usa como motivación. Y si algo ha dejado claro hasta ahora, es que va a seguir siendo él, le guste a quien le guste.